Bueno, traje un texto conmigo que está en español, entonces tal vez es más útil para ustedes que para mí. Esto se imprimió en 1994, pero tiene una cantidad de información valiosa sobre la fabricación de alimentos pecuarios. Es un excelente libro de referencia. Si quieren pueden mirarlo y pueden mirar a ver si les interesa. Está disponible en nuestro sitio web y sería bueno que lo miraran para ver si les interesa. Voy a dejarlo aquí. Hablamos sobre los fundamentos y la calidad de un programa de seguridad alimentaria. Esta es la esencia. Si ustedes van a tratar de buscar una certificación o desarrollar un programa de seguridad de alimentos pecuarios, esto es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. Aquí utilizo una analogía. Yo he capacitado mucha gente en esto. Uno tiene que preparar la carrilera. Eso es continuo, es un proceso continuo. Las cosas para las cuales tiene que estar preparado, las cosas que tenemos que buscar están aquí. De nuevo, utilizo esta terminología que son las buenas prácticas de manufactura actuales, que actualmente se les llama prerequisitos. El plan de salud de alimento pecuario, esto lo vamos a ver más mañana y cada vez más va a ser una parte importante de un programa sanitario, porque tiene que ver con control de riesgos y de los peligros de nuestras instalaciones, análisis de peligros, controles de prevención y los registros, que son importantísimos. La seguridad de los alimentos y la calidad. A veces es muy difícil hablar de seguridad sin hablar de calidad. Uno puede hablar de calidad sin hablar de seguridad, pero no puede hacer lo contrario. Tiene que hablar de calidad. De nuevo, me refiero a esta diapositiva. Esto es sobre la Ley de Modernización de Seguridad de Alimentos. En los Estados Unidos va a ser obligatorio implementar los CGMPs. La FDA va a entrar a nuestras instalaciones y nos va a auditar a ver si cumplimos o no con esos CGMPs. Si tenemos esos procedimientos, si tenemos los controles para monitorear la efectividad, si estamos siguiendo las guías, las pautas que ellos han establecido. Se concentran en las prácticas higiénicas del personal, o sea, la limpieza, la sanidad del personal, cosas que hay que controlar, por ejemplo, los relojes, los collares, los anillos. Eso no puede representar riesgos. Tienen que tener lavamanos, tienen que tener duchas. También necesitamos sanitación o sanidad en las plantas. Nosotros tendemos a empujar a la FDA y les decimos a los de la FDA, esto es demasiado. Estamos haciendo concentrados animales, no estamos haciendo alimentos para consumo humano, entonces no necesitamos tanta sanidad. El equipo tiene que estar diseñado para lo que hace. Es decir, se está utilizando para lo que se fabricó y para lo que se diseñó. Que no se esté utilizando mal, por ejemplo, las evaluaciones de las mezcladoras, etcétera. Tenemos los procesos y los controles, se refiere a los CGMPs, y también hay muchos negocios en los Estados Unidos que solamente almacenan y distribuyen productos, pero también van a tener que cumplir con esta ley.
FIMSA. Los requisitos de riesgos son muy importantes, también los planes de retiro de productos, monitoreo. ¿Qué se está aprendiendo de ese monitoreo y de esas medidas? Hay que verificar para ver que también se están haciendo las cosas, tomar medidas correctivas. Si encuentran un problema, ¿qué van a hacer para solucionarlo? ¿Cambian el proceso? No solamente lo arreglan, lo cambian. En las plantas de manufactura, las que yo he ido, cuando yo soy técnico y me pasé a calidad, a fabricación, a manufactura, y estaba convencido de que estos de manufactura no querían hacer las cosas bien. Yo aprendí 6 meses después que estos eran unos de los mejores empleados que teníamos porque hacían todo lo que les decíamos que hicieran, y si no lo hacían era porque no les decíamos. Entonces, ¿la culpa de quién es? Mía. Entonces nos concentramos en el monitoreo, en la metrología, si hay acciones correctivas, si documentamos, mejoramos el proceso, y eso tiene una serie de réplicas. Las buenas prácticas de manufactura, que son los CGMPs, que ya les he mencionado, que son prerequisitos, y programas de salud por parte de HACCP. Eso realmente se refiere a buenas prácticas de manufactura. Sin esas buenas prácticas de manufactura, tratar de hacer un análisis de riesgos y hacer controles correctivos es muy difícil. Si uno no tiene los CGMPs, si no tiene estas buenas prácticas desarrolladas, es sumamente frustrante y muy difícil desarrollar un análisis de riesgos y controles preventivos. Tienen que tener estos CGMPs. Por eso decimos que estas mejores prácticas son la base, son el fundamento, los cimientos, porque de lo contrario no tienen nada. Ahora, los CGMPs por lo general se asocian con un sistema de gestión de calidad. Son más generales dentro de la operación. Indirectamente tratan con el programa de seguridad alimentaria, pero estos análisis de riesgos tienen que ver solamente con el programa de seguridad de los alimentos pecuarios, y hay que tener puntos de control críticos. Yo he estado en muchas plantas de manufactura que no tienen un punto de control crítico. Tienen otros pasos para controlar esos puntos de control crítico. La planta de manufactura que tiene unos buenos procedimientos tiene un riesgo mínimo que controlar. Entonces, si tiene buenas prácticas y las hacen bien, el análisis de riesgos asociado con eso va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, los CGMPs no es que controlen los riesgos y no llevan a la seguridad de alimentos pecuarios. Aquí estamos hablando de personal, de mantenimiento, control de plagas, edificios, infraestructura, ingredientes. Estos son simplemente ejemplos. Entonces, en la FDA tiene muchísimos reglamentos, muchísimos, para mí demasiados.
pero esto es apenas un ejemplo de algunos de los sitios web que lo llevan a uno a estos reglamentos. Esta ley, por ejemplo, esta de acá, que es la ley de alimentos y drogas cosméticas. Esto es lo que controla la seguridad de todos los alimentos en los Estados Unidos, tanto humanos como pecuarios, y esa ley se redactó en 1938 y todavía se sigue utilizando. Es muy eficaz. Los piensos medicados. Esta ley ha hecho mucho por impulsar la seguridad y la calidad de los alimentos en Estados Unidos. Ha hecho una tarea excelente en cuanto a la protección del pienso pecuario. Otra cosa que viene con eso, tenemos la BSCU, que se reconoce como una de las leyes más eficaces de Estados Unidos porque casi nadie la viola en los Estados Unidos, muy poco incumplimiento. Esto requiere el control de ganado y de bovinos en alimentos animales. Tenemos aquí una directiva, una ley directiva, que son requisitos de registro. Yo les digo, esto es como el núcleo de las reglamentaciones. Esto no incluye a FISMA. Tenemos muchísimas reglas que tenemos que cumplir. Esto, si ustedes están buscando un conjunto de buenas prácticas de manufactura que quieran utilizar como ejemplo de lo que podrían implementar en sus plantas, ¿en dónde lo buscarían? Yo buscaría en CFR 221 y 225, que son para alimentos medicados. Estos son esto es tomado de la página de la FDA y muestra diferentes requerimientos exigidos por los piensos medicados. Estos pasan por una inspección de la FDA por lo menos cada 2 años, dependiendo del nivel de riesgo que planteen. Y se considera que cumplen cuando están de acuerdo con estos requisitos. FISMA sería nuevo, digamos. Este sería un buen ejemplo si ustedes están buscando buenas prácticas. Ahora, ¿cuál es el propósito de las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas comerciales? Que uno se vuelve más eficiente, aumenta la calidad, aumenta la seguridad y aumenta el control. Hay un buen diseño, monitoreo y control de los procesos de manufactura y de las instalaciones. Y esto también tiene impacto en los piensos pecuarios porque reducen, eliminan o previenen los riesgos. O sea, son complementarios de la seguridad de los alimentos. No es que una cosa traiga la otra, pero son complementarios. Lo reducen y lo previenen. Entonces, ¿en dónde debo comenzar cuando quiero implementar un programa CGMP? ¿Qué es lo primero? Lo primero que deben hacer es un diagrama de flujo del proceso. ¿Cuál es el flujo de los materiales dentro de su planta? ¿Cómo se hace el proceso? Aquí tenemos un ejemplo. Si miramos el recibo de ingredientes a granel,
luego se mezclan, luego se procesan, luego se peletizan y a veces no funciona. A veces tiene que hacer un retrabajo. ¿Y qué hace con el retrabajo? Devolverse al almacén o descargarlo, tirarlo. Tenemos embalaje y tenemos distribución. Es un proceso muy sencillo. Esto es demasiado sencillo. Ustedes deberían tener un diagrama de flujo mucho más elaborado, mucho más detallado y piensen. Devolvámonos a ver. Pensemos en dónde debo implementar estas mejores prácticas, dónde necesito esas mejores prácticas en este proceso, dónde necesito control para dar una mejor calidad. Las reglas de la FDA le dan ciertas directrices de lo que necesita poner en el sistema para tener buenas prácticas o CGMPs. Entonces, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Con qué frecuencia se debe hacer? Y documentar qué se hizo. La clave, si ustedes recuerdan bien, lo más importante de toda la presentación es esto, es decir lo que uno hace y hacer lo que dice y probarlo. Eso es lo más importante de las buenas prácticas. Diga lo que hace, haga lo que dice y pruébelo. Las actividades de CGMP, preparar un flujograma. Ustedes tienen que tener la gente clave para manufactura, para ventas, para control de calidad, para recibo de materia prima. Deben identificar las áreas donde se necesitan mejores prácticas y lo más importante es organizar y priorizar las áreas donde hay una necesidad, donde necesito poner más controles, cuál es mi eslabón más débil. Y hay que preparar documentos para soportar las mejores prácticas, o sea, los SOPs o procedimientos operativos estándar o protocolos. Yo tengo, o sea, a la gente de manufactura le gusta esto. Si usted no lo escribe bien, si no lo escribe, nunca pasó. Desafortunadamente, si uno no lo escribe y lo hace bien, de todas maneras no pasó. Les voy a dar un ejemplo. Esto es apenas un ejemplo. Esto es una historia real. Una compañía de alimentos para mascotas en los Estados Unidos, el FDA encontró salmonela en el producto y recogieron el producto y vino la FDA, les dijeron tiene que retirar este producto en tal fecha, creo que eran 3 semanas. Al mes siguiente la FDA volvió y ustedes les dijo tienen que ampliar esa recogida. Ahora son 3 meses. Después volvieron otra vez y tuvieron que retirar absolutamente todo lo que tenían en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué se creció tanto? Tuvieron que recoger, tuvieron que retirar todo porque alguien no lo escribió. Alguien no escribió una cosa que había hecho. Lo hizo bien, pero no lo escribió. Otro ejemplo. Con la recogida de materiales. Recogieron 26 sacos de toneladas de producto. Solamente tuvieron que retirar 26 porque tenían buenos registros, tenían todo por escrito y tenían todo bajo control. Tenían buenas prácticas. Hay que leer y entender los requisitos regulatorios y los de los clientes. Yo los desafiaría.
a que los clientes son la razón por la cual ustedes están hoy aquí, porque ellos están pidiendo certificación y les están pidiendo un mejor trabajo, y tenemos negocios internacionales y tienen requisitos operativos. Este es un ejemplo, este es un documento, esto es apenas un ejemplo, es un ejemplo de un procedimiento estándar o de un procedimiento operativo, no protocolo. Si quieren copia, se las puedo dar, pero aquí lo que les resalté, este es un procedimiento para una compañía que se llama Bluebird Feed Mill en Florida, y este es un procedimiento operativo. Esto es para un programa de mantenimiento. El documento está numerado, tenemos un área específica a la cual se aplica, tenemos referencias a ese documento y a dónde está, y tenemos componentes claves para que todo el mundo sepa dónde está y qué es lo que dice. ¿Por qué es importante? Porque cuando ellos leen esto, ellos leen por qué es importante hacerlo, porque es importante para la compañía, para la gestión. ¿Por qué? O sea, se convierte en la cultura de la compañía, en la cultura del negocio. El alcance, ¿qué implica? Esto es mantenimiento preventivo. Esto es a lo que se refiere. ¿Cuál es el alcance? Y tenemos los requisitos específicos. Aquí tenemos 3 cosas pequeñas, no muy detallado, bastante amplio. Y luego tenemos una aprobación. Ustedes tienen que tener en todos los procedimientos 2 autorizaciones, quien lo autoriza y quien lo revisa. Yo vi un procedimiento una vez que era escrito, autorizado y realizado por una persona y nadie estaba de acuerdo. Y también es muy importante tener la historia de lo que uno ha hecho. ¿Por qué es importante? Porque si uno no hace un seguimiento de lo que está haciendo, entonces uno va a estar cambiándolo y volviéndolo a cambiar. Esto es simplemente un ejemplo de lo que es un procedimiento estándar que ustedes pueden seguir. También lo tengo como referencia. Estos son procedimientos, estas presentaciones están en línea si las necesitan. Aquí tenemos otra muestra. Tenemos una instrucción. Aquí tenemos un procedimiento para el mantenimiento preventivo. Esto tiene una instrucción de trabajo de mantenimiento preventivo semanal. Entonces aquí está la historia y la aprobación, y este es muy específico y muy detallado sobre lo que debe hacer la persona. Hay personas que combinan estos documentos. Hay varias formas de hacerlo. Otro documento importante que necesitan ustedes como buena práctica, y esto es muy importante, y es una descripción de cargo. Todos los empleados deben tener una descripción de cargo. Debe tener un resumen de su trabajo, sus responsabilidades principales, las adicionales y cuáles son las calificaciones que se necesitan para ese cargo. Eso es muy importante cuando uno verifica y valida, y les voy a mostrar por qué. Entonces, aquí las buenas prácticas de manufactura es que hay que tener verificación y validación de las buenas prácticas. Ustedes dirán, bueno, habrá escribir procedimientos y decirle a alguien que vaya y los ponga en práctica, pero hay que tener una razón para hacerlo. Si ustedes quieren que sus empleados sean eficientes, tienen que saber el por qué tienen que hacer las cosas. Por eso es tan importante la verificación y la validación. La verificación es confirmar que algo ha ocurrido, o sea, el proceso está funcionando como se
pretendía. Ejemplo, por ejemplo, tenemos una extrusora y estamos haciendo alimento para mascotas. Creo que a 90 grados, ¿verdad? 90 grados centígrados. Hay que mantener la temperatura a 90 grados centígrados para matar la salmonela, pero hay que verificar que eso haya sucedido. Si está a 90 grados, hay que verificarlo. Eso es lo que se llama verificar. Eso se puede hacer por observación, por revisión de registros, o se puede ensayar el producto. Si uno quiere verificar que el contenido proteico es del 12%, hay que hacer una prueba, y también hay inspecciones preoperativas. Un equipo después de mantenimiento tiene que ser aprobado antes de poderlo volver a poner en funcionamiento. Eso sería para evitar contaminación, para que no queden desechos, para que no se dañen los equipos, etcétera. La validación, en cambio, es distinto, es autenticar, es confirmar que se está utilizando el proceso correcto. Espero poder comunicarles esto. Yo creo que mis traductoras, voy a depender de ellas para que este mensaje quede claro. Si ustedes tienen un programa de control de plagas y están tratando de controlar las moscas, uno puede, tienen estas cosas donde se quedan pegadas las moscas. Pero eso no funciona, porque eso no es validación. Ahí no hay validación. Se está utilizando el proceso para lograr lo que se quiere lograr. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto. Entonces tenemos 4 ejemplos aquí, 4 controles de materiales. ¿Cuáles serían la verificación? Por ejemplo, el chequeo de un imán, de un magneto, de un imán. Y ustedes están chequeando los imanes. Si están tamizando producto cuando lo reciben, tienen que chequear que estos tamices estén funcionando. Alguien que haga la inspección, alguien que inspeccione el producto antes de que se reciba. ¿Qué es validez? ¿Qué es validación? La FDA ha escrito reglamentos para los cuellos de botella. Por ejemplo, cuántos puede pasar una persona en cuanto a una partícula. Mi cliente me dice que no quiere contaminantes en su producto. También se puede ver los manuales. Están utilizando un imán. ¿Qué dice el fabricante del imán de qué puede hacer el imán? Y el manual del empleado son las reglas y los reglamentos que los empleados tienen que utilizar. Se pueden hacer exámenes, se puede hacer una observación visual. Si tienen una persona nueva y ustedes la ponen a que apile bolsas, hay un supervisor y ese supervisor va a ver que está apilando las bolsas como debe ser. ¿Cuál es la validación de esos procedimientos? Puede haber cuestiones regulatorias. Se les exige que etiqueten bien el producto por reglamento para garantizar que no haya contaminación. Eso es parte de las normas y reglamentos. Tenemos las descripciones de cargo. Uno dice que la persona se exige que haga tal y determinada cosa, y el retrabajo. El retrabajo, desafortunadamente, yo nunca he visto una planta que no tenga retrabajo. Si no tienen retrabajo es porque no están haciendo nada. Hay que emitir documentación para ver cómo se cumple eso, y tenemos reglamentación de la FDA
el artículo X nos dice que debemos controlar la contaminación y también las reglas de la agencia ambiental. Las especificaciones quiere decir que todo el mundo debe cumplir con las especificaciones. Material que se recibe, tenemos que tener un certificado de análisis en donde él verifica cómo está el producto, cómo se valida eso. Por ejemplo, si yo tengo una especificación de ingredientes para harina de soya y tener un contenido de proteína 45%, tenemos que contar con literatura, artículos científicos que diga cómo debe ser. Estos son simplemente ejemplos. Ustedes podrían decir algo diferente. Eso no quiere decir que yo esté equivocado, no, pero depende de sus procesos y sus instalaciones. Ustedes tienen que desarrollar todo esto conforme a sus instalaciones. Resumen, se requiere una preparación. Por ejemplo, una parte importante para lograr las certificaciones que debemos desarrollar un buen programa de calidad de los productos. Los GMP son en parte importante. Si no lo tienen y no lo tienen por escrito, quiere decir que no ocurrió. Puede que tengan los mejores procesos, pero si ustedes no lo escribieron, lo documentaron, no sucedió. Comiencen con un diagrama de flujo para determinar dónde deben estar las CGMP, definir en los documentos, organizarlos para que puedan ser encontrados estos documentos por los asociados. Hagan que el sistema sea fácil y esté disponible, y necesitan validar los CGMPs. ¿Por qué? Porque le ayuda a su personal a entender por qué es importante. Esto es de extrema importancia para ustedes. Hay que validar y verificar y actualizar los CGMPs. Las buenas prácticas de manufactura actualizadas, los CGMP, son una parte importante de todo el programa de manufactura. Estas prácticas son muy importantes. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Voy a hablar de un programa efectivo de verificación. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer en este momento sobre las buenas prácticas de manufactura, ¿tienen alguna aclaración? Por favor, utilizar el micrófono porque necesitamos traducir desde la cabina. ¿Lo puede hacer en inglés o en español? Usted mencionó que las industrias toman en cuenta los requisitos. Yo hablé al comienzo, dije que FDA, presiona sobre estos requisitos de saneamiento. Yo quiero insistir en este tema porque toda la experiencia de reglamentación de alimentos, lo que hacen con la higienización, lo que hacen es esterilización. Se habla mucho de la higienización, pero es importante también para los alimentos o los concentrados para animales. David pregunta: en FSMA nosotros presionamos a la FDA diciéndoles que no nos molesten tanto con la higienización. ¿Por qué? Porque las reglas que nos dio FDA para concentrados animales tienen que ver muchísimo con la comida para humanos. Demasiados requisitos que se exigían para alimentos de humanos, y decimos, ustedes nos exigen hacer demasiada higienización para concentrado, pero hay animales que caminan sobre sus propios excrementos, entonces no se puede exigir tanto. Nosotros le pedimos a la FDA que hable más de la, limpieza
orden, organización, instalaciones limpias y organizadas. Yo pienso que es importante reconocer que todavía pensamos que la limpieza es muy importante en una planta de concentrado. Muestra la cultura de la compañía en términos de seguridad, y nosotros la llamamos higienización o saneamiento, pero hoy día cubre otro campo. En la industria de mascotas, la parte de higienización o saneamiento es muy importante. Las pruebas de salmonela, de limpieza del ambiente, de liberación, que es muy importante y que se debe controlar porque se puede introducir en los alimentos para humanos, mientras que en los concentrados para animales no es tan importante. Quiero que es importante, a medida que progresamos y trabajemos con la FDA, debemos promover la parte de inclusión de los entornos, de los ambientes que tenemos tanto en la cría como en las instalaciones de manufactura de concentrados. ¿Preguntas? ¿Entendieron? Vamos a cambiar de tema porque pienso que es muy importante en su trabajo de CGMP. Mañana vamos a hablar de los controles, de los riesgos de HACCP. Hoy día, ¿cuántos? Muéstreme con la mano, ¿cuántos tienen clientes que les piden certificación o control en control de concentrados, control y seguridad? ¿Cuántos? Esos clientes se los piden, se los exigen a ustedes. Es muy importante porque una vez que ustedes se encaminan en la certificación, hay cosas que asegurar, como programas efectivos de calidad y seguridad para obtener la certificación. Es importante tomar en cuenta que el programa de control del proveedor va a ser muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque si ese riesgo, ese ingrediente no se controla antes de que ustedes lo compren o les llegue, entonces va a haber muchas cosas que controlar del lado de ustedes. Asegúrense de que el proveedor tiene buenos programas de control. Estos son imágenes de algunos documentos. Esta es la FSMA, las reglas de la FSMA. Nosotros tenemos reglas similares en Canadá. Canadá tiene una regla similar que está lanzando. Incluso México ha emitido un manual de buenas prácticas de manufactura que contemplan o toman más en serio la seguridad de los alimentos. Hay muchos países en Latinoamérica que la quieren. También tenemos clientes que emiten reglamentos. Puede que no haya uno aquí, pero este es un ejemplo de lo que vamos a encontrar en el futuro. Vamos a ver mucha más cantidad de requisitos específicos por parte de las compañías para facilitar la certificación y la aceptación. Entonces se está aumentando toda la parte de validación o verificación de parte del proveedor o exigencias. Good afternoon. My question is with respect to matching the standards. In the U.S., you have strict rules. In Colombia or other countries, we have more lenient regulations or control. So why? You don't have the headset. Él tiene que tener un receptor para oír las preguntas.
Gracias. Está traduciendo adelante porque el señor no tiene, el conferencista no tiene los audífonos. Excelente pregunta. Obviamente, la pregunta acerca de la certificación, todo lo que decimos es que tiene que cumplir con las reglamentaciones norteamericanas. No, no es así. Yo recomendaría que ustedes desarrollen un programa de calidad, de seguridad de los alimentos concentrados y que cumpla con los requisitos colombianos. Ahí se deben concentrar ustedes. Hay muchas certificaciones que van más allá de las fronteras de un país, que buscan un programa reconocido globalmente. Es más difícil. No, realmente no es más difícil, sino que tienen más requisitos que un programa local de certificación. Como ejemplo, en la anterior presentación enumeré 4 certificaciones para alimentos seguros y procesos seguros. La segunda se refiere a los requisitos nacionales, o sea, se refiere a cumplir los requisitos para el mercado local o el mercado nacional. Yo primero que todo los aliento a desarrollar un buen programa de calidad y seguridad que cumpla con los requisitos colombianos y los requisitos de sus clientes. A medida que se desarrollen más, pues entonces pueden tratar de obtener la certificación nuestra. ¿Eso responde a su pregunta? Para un programa de verificación seguro o efectivo de los proveedores, esos son los componentes claves. Lo que digo es cumplimiento para las normas o las reglamentaciones. Hay algunos ingredientes que puede que no estén reconocidos en un país y si en otro. Tienen que entender eso como ingrediente. Ese ingrediente no se puede utilizar, necesita cumplir las normas. Análisis de riesgos. Si el proveedor ha reconocido que hay riesgos en sus materiales específicos. Les voy a dar un buen ejemplo. Yo estuve en una fábrica de sulfato de cobre en España y estuve allí, en esa planta. Estaba tratando aprobar esa planta como fabricante de sulfato de cobre para concentrados. El 70% del producto que provenía de la industria automotriz no le importaba al dueño, no le importaban cuáles eran las reglas para concentrados de animales. A mí, pues eso me preocupó, no lo aprobé. No aprobé esa planta. Es importante entender si su proveedor conoce los riesgos del material que les está enviando a ustedes, los controles preventivos, si conoce los riesgos, si tiene programas para corregirlos y tiene una acción correctiva que haya adoptado. Les voy a dar otro ejemplo de un proveedor. Yo visité un fabricante de óxido de zinc que hacía un magnífico trabajo, tenía una planta antigua, bastante vieja, pero hacía todas las cosas correctas, buenos registros, buenas prácticas de manufactura. Y yo me sentí muy bien impresionado, entonces le di la aprobación. Después de 3 días recibí una llamada de uno de los agentes de compra que habían descubierto carne. Perdón, no le entendí. Mío. Perdón, creo que dijo harina de
de un animal doméstico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted cómo aprobó esta planta? Yo llamé al proveedor. El proveedor retiró todo el producto. Hizo un análisis de las causas de raíz, cambió los procesos, nos proporcionó un detalle de cómo había cambiado el proceso, hizo una verificación y su proceso ha mejorado. El proveedor hizo todo lo que yo quería que hiciera. Y es un gran proveedor hoy día. No significa que no tenga problemas. Si el proveedor tiene un problema, uno quiere que pueda hacer algo al respecto. Y uno quiere ver y constatar que tiene una acción correctiva. Él tenía una planta antigua, pero lo hizo muy bien. Estaba el estatus de aprobación, estaba mínimo 3 años. Eso es bastante tiempo. Bueno, yo creo que 3 años es largo, 2 años está bien. La FDA algunas veces dice que debe tomar 3 años, pero se necesitan los registros que lo demuestren. 3 años quiere decir que continuamente están evaluando el proveedor, están haciendo pruebas o análisis, pero por eso tienen que aprobar y verificar qué está haciendo el proveedor. El análisis de riesgos. ¿Cuál es el asunto clave? ¿Significa esto que mantiene un programa de seguridad de pienso animal? Si lo está haciendo, no, nunca ha oído hablar de ello, probablemente tiene un problema. Necesita conocer cuál es su potencial y si lo ha identificado, si el proveedor tiene control de los riesgos potenciales, tiene controles preventivos para evitar los riesgos o minimizarlos, responde bien. Como lo hizo este proveedor, él reaccionó, hizo lo correcto y contaba con acciones correctivas, con un plan de acciones correctivas. Si no tienen una lista de proveedores aprobados, necesitan desarrollar esa lista. Ahí es en donde comienzo. Lo que pongo aquí es una cláusula que llamamos de historia o por historia. Significa que se base en la historia, la experiencia que tengo con ese proveedor y lo apruebo. Significa que me ha vendido buen producto, cumple con las normas de seguridad y calidad. Si no tiene esa historia, no lo pueden aprobar, pero hay que comenzar con una aprobación. Necesitan tener sustentación o información para respaldar esto. Tienen que tener la lista, necesitan tener procedimientos estándar de operación, HACCP, necesitan identificar el proceso para fábrica y hacer lo que recibe del proveedor. Una vez que está en esa lista de proveedores aprobados, eso no es suficiente. Ustedes tienen que ir a verificar qué es lo que tiene. Procedimientos de verificación de proveedores. ¿Por qué se va a incluir? ¿Qué incluye esto? Evaluación de proveedor. Si tiene un proceso de autoevaluación, de auditoría, ustedes le puedan dar una lista y luego pueden calificar a los proveedores de alto, mediano o bajo riesgo. Este programa, un programa de autoevaluación de proveedor o de verificación, ustedes deben tener un equipo de compras, un grupo de compras y una persona encargada como auditor. Si no tiene procesos efectivos, hay que comprometer el procesamiento, porque la gente de procesamiento es la que tiene que impulsar el programa. Necesita confirmación de que se han identificado los riesgos y que se utilizan controles preventivos. En el caso de sulfato, por ejemplo, en el caso que les mencioné de sulfato, ellos no
no tenían el programa que nosotros habíamos sugerido, tenía otro totalmente distinto. Una vez lo hacen, también pueden enfocarlo desde el punto de vista de un periodo de tiempo, dependiendo del riesgo del material. Pueden recomendar una aprobación, digamos, provisional, y pueden trabajar para lograr la aprobación final. Otros componentes: la aprobación del proveedor debe contar o cumplir criterios específicos, y él se debe concentrar en eso. Depende de la calificación del proveedor en material. Por ejemplo, si tiene, ¿cuáles son algunos materiales de alto riesgo? ¿Cuáles? Minerales, diferentes criterios o metales diferentes dependiendo de si se trata de soya, harina de soya o de maíz, y necesitan conocer el flujograma. El proveedor les debe proporcionar ese diagrama de flujo para ver si entiende cuáles son los riesgos. Puede tratarse de información confidencial, es posible que no se la envíen a ustedes o no la puedan obtener, y eso lo deben entender porque puede ser confidencial. Necesitan tener un programa definido de monitoreo. Probablemente el más simple, el más fácil programa de monitoreo es una evaluación física. Esta muestra se ve como el anterior producto que recibimos. Se trata del mismo color, tamaño, tiene el mismo flujo. La comparación física para verificar visualmente, y esto es muy efectivo para verificar si hay variaciones. Hay algunos ingredientes que varían en términos de su color. El fabricante lo debe saber porque que pronto puede cambiar la apariencia del producto terminado. Puede que ustedes rechacen el producto con base en eso, pero la evaluación física es la forma más efectiva y fácil de hacer ese monitoreo. Por ejemplo, someter a prueba el producto cuando llega. Por ejemplo, micotoxinas, si ven en el maíz, pueden realizar una prueba lisa para aflatoxina o drulanenol para determinar si hay toxinas en esa harina de maíz, y hacer las pruebas completas antes de aceptarlo. Si no pasa la prueba, pues no hay certificación. Pueden también tener una frecuencia de prueba, de análisis, para decir, digamos, que este proveedor cumple, y ustedes han verificado que en las últimas 5 pruebas ha cumplido con sus requisitos. Exijan un certificado de análisis al recibir, especialmente para materiales de alto riesgo, anfetaminas o materiales de traza, CNAs para proteínas, un NIR que se puede correr en ese producto, que muestra que tiene un contenido de proteínas más alto. Lo otro que tienen que tener, y no lo subestimen, y esto es las auditorías por parte de segundas personas o terceros. Las de segundas pueden ser ustedes, las terceras son por parte de un tercero, una persona subcontratada. Si ustedes van a las instalaciones del proveedor y constatan la limpieza de la planta, la exactitud de los registros y archivos, pueden depender o pueden creer en la cultura que tienen sus homólogos o el personal que está allí. Otro asunto clave en este caso es el acuerdo, la conformidad de las especificaciones de materiales. Muchas veces he visto especificaciones de un proveedor que es diferente a la de la compañía. Entonces, ¿qué está comprando ustedes? ¿Ustedes realmente saben qué están comprando? Yo he visto 3 proveedores
del mismo ingrediente y 3 especificaciones diferentes de materiales y 3 precios diferentes. Necesitan entender las especificaciones de la compañía, saber que ustedes cuentan con las especificaciones de ustedes y conocer las especificaciones y que ellos estén conscientes de ellas. Tienen que firmar un acuerdo para saber ustedes qué están recibiendo y ellos qué les están proporcionando. Esa es una referencia, es importante tener un procedimiento escrito, no lo vamos a estudiar en detalle. Es muy importante un procedimiento escrito para los socios de la compañía, para el departamento o de compras o el que recibe el material. Muy importante para obtener la certificación. Un ejemplo de un cuestionario, posiblemente ustedes reciban cuestionarios parecidos o algunos reciben cuestionarios muy largos que les piden gran cantidad de información. Básicamente ustedes harán preguntas para conocer más acerca de sus programas de calidad y seguridad de alimentos. Enumera la lista de proveedores, el nombre de los materiales, la aprobación que recibieron la primera vez que los recibieron, si hay aprobaciones provisionales, quién lo aprobó y luego la aprobación final o definitiva. Esto es simplemente una muestra, un ejemplo de cómo debe ser esta lista. Es un cuestionario de evaluación. Este es un cuestionario de evaluación de proveedor. ¿Qué información deben aprender? ¿Qué quieren conocer acerca del proveedor para determinar si tiene riesgo alto, medio o bajo? Todo tipo de información que le dan a ese proveedor antes de aprobarlo. Hay que definir eso. Si el proveedor mantiene una planta de pienso para animales, si requiere la visita, por favor sepan que el programa de seguridad tiene que desarrollar un programa de seguridad, es un documento confidencial, no lo envíen, mantengan ese documento cerca de ustedes. A mí no me sorprendía si obtienen un plan de seguridad de alimentos o de concentrado de los proveedores. Lo que van a necesitar es un resumen. Eso es lo que encontramos en nuestros procesos. Nosotros tenemos controles. Estos son los elementos en que nos concentramos para no tener problemas de calidad. Tienen que conocer si el proveedor ha identificado los riesgos, los peligros. Cuando yo en el cuestionario, qué medidas preventivas o controles, pueden pedirles documentos de soporte que indiquen que tienen esta información, estos datos. Si la micotoxina es de preocupación, si a ustedes les preocupa, si el proveedor la ha encontrado, o los metales pesados en las harina de soya o en la harina concentrada para ganado bovino. Hay que reconocer las violaciones de la FDA. Esto se refiere a los Estados Unidos. Si hay violaciones en Colombia, se han tenido en los últimos 12 meses o si ha habido inspecciones. De eso depende en Colombia. Si tienen hallazgos, han tenido hallazgos, significa que tienen un problema. Si tuvieran un problema, ¿cómo reaccionaron? El proveedor tiene certificados de algún tercero, está certificado. Eso les demuestra que por lo menos está comprometido con dar un producto de buena calidad. Si tiene un seguro de cumplimiento, una póliza de cumplimiento.
Esta puede ser una pregunta muy importante. Si hay un riesgo, si hay alguien que pague ese riesgo, ese siniestro, si hay un programa de verificación, ustedes van a ver que los de alto riesgo tienen programas de verificación y sus proveedores están aprobados, y eso es una buena cosa. Consigan copia de esa especificación. Si quieren trabajar con un nuevo proveedor, dígales que les den las especificaciones que ellos tienen para ver cómo se comparen con las de ustedes y si cumplen con los requisitos de ustedes. Hay 3 tipos de auditorías de proveedores que uno puede hacer. Puede ser una auditoría de escritorio, donde se revisan toda la documentación y los registros del proveedor. Eso es desde la oficina. Luego, una auditoría en el sitio, cuando ustedes o el departamento de calidad va y visita al proveedor y evalúan el entorno y la calidad de su trabajo. También pueden observar la cultura, las instalaciones, el personal, los documentos. Hay gente que alega conmigo, que me dicen, yo puedo ir a visitar una planta y tienen a una persona un mes limpiando y uno ve las cosas maravillosas, ¿no es cierto? Eso es así. Pero lo que no se puede falsificar, lo que no se puede ocultar, lo que no se puede hacer mal son los registros, que tienen que ser consistentes. Ustedes tienen que ver los registros. Tenemos compañías que tienen principios como los de alimentos seguro, pienso seguro, y diferentes tipos de certificaciones que tiene la compañía que demuestran que hacen y fabrican un producto seguro. Lo que se está buscando en este programa de verificación es evidencia de que el proveedor cumpla con los requisitos de ustedes, que sea él el que cumpla con los de ustedes. Esa es la importancia de la seguridad de los alimentos. Y hay, no se las puse todos, pero hay muchas compañías de auditoría comerciales que están disponibles para hacer estas auditorías de proveedores. Si hay compañías que están buscando una auditoría externa y de nuevo esa compañía tiene que satisfacer los requisitos de ustedes. Entonces, este es un resumen. Los reglamentos están cambiando y la verificación de los proveedores va a ser necesaria. Estamos en los Estados Unidos, nos van a exigir mantener un programa de verificación de proveedores. En los Estados Unidos va a ser obligatorio mantener ese programa de verificación de proveedores. Esto debe controlar los riesgos, los peligros, y eso tiene que ser parte de los buenos procedimientos, de las buenas prácticas, de los CGMPs. Hay que buscar las especificaciones de los materiales que estén bien definidas y que sus requisitos estén bien definidos, de manera que su proveedor entienda qué es lo que tiene que darles a ustedes. Antes estábamos hablando de la proteína P, que se está utilizando muchísimo en los Estados Unidos en la industria de los alimentos para mascotas. Tiene un contenido proteico como del 70%. Un proceso húmedo de molienda llega a 75 al 80%. Son dos procesos completamente distintos, dos ingredientes distintos, dos procedimientos distintos, basándose sobre el tipo de proteína que se utiliza. Por eso es tan importante conocer la especificación para que el proveedor sepa qué es lo que usted necesita. Entonces, como les digo,
necesitan ustedes pruebas. Pruebas, por ejemplo, de programas de monitoreo, puede ser los ensayos y el monitoreo que realiza el proveedor mismo, por ejemplo, los análisis que reciben, pueden ser las auditorías en el sitio, una autoauditoría que le envían a ustedes. Hay muchas herramientas que se pueden usar para evaluar al proveedor. El programa de verificación del proveedor es el fundamento, es el que sustenta el fundamento. Estábamos hablando de las buenas prácticas y de lo importantes que son para un programa de alimentos seguros y de calidad. Estos programas tienen que soportar los CGMPs. Yo les diría a ustedes que el mayor riesgo que corren para sus instalaciones de manufactura no es lo que ustedes hacen, sino lo que viene del proveedor. ¿Qué es lo que entra a la planta? Eso es lo que representa el mayor riesgo para el negocio, no lo que ustedes hagan dentro de sus propias plantas. ¿Están de acuerdo? Yo diría que así es, por eso es tan importante la verificación de los proveedores. A mí me encanta esta diapositiva. ¿Ustedes creen que es real? ¿Alguien piensa que es real? Parece real, ¿no? Bueno, yo la busqué en Google. Esto no es real, pero parece real, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque hay mucho más debajo de la superficie de lo que creemos. O sea, el proceso tiene más cosas de lo que nosotros hablamos. Pero hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el programa de calidad y seguridad. Pero yo les digo que los CGMPs y los programas de los proveedores es tal vez lo más importante por ahora. Bueno, podemos pasar a las preguntas, si les parece. Dr. Turlington. This process to implement the GCMPs, is there some kind of parameter on the cost increase that it could represent for a company? I know that every company has to make the decision on how fast they want to do it and what are the specific factors they want to look at. But a lot of that is a management aspect because you have to record everything you do because recording is so important and that has a cost. Is there some kind of international parameter that would say, I don't know, the cost, the management cost would be increased by 2% or whatever? Is there something like that? Excelente pregunta. Entonces usted me está preguntando es que los CGMPs pueden ser costosos y que cada compañía tiene que tomar la decisión de si lo va a hacer y cómo hacerlo. Todos los países lo hacen distinto, que si hay algún tipo de parámetro global, una guía, una directriz en cuanto a lo que se requiere y qué se puede esperar en términos de costos para implementar estas buenas prácticas de manufactura. Excelente pregunta, pero desafortunadamente no. Si hay una referencia global o una guía para la implementación de estas buenas prácticas de manufactura, desafortunadamente todos los países, y eso es en serio, todo el mundo lo ve distinto. Cuando yo trabajaba a nivel global en verificación de proveedores, era sorprendente cómo unos países requerían unos ensayos, otros requerían otros ensayos y otros países otros ensayos.
y no hay uniformidad de requisitos. Algunas personas tienen algunos tienen que ver con el sitio de los productos, dependiendo de dónde vengan esos productos. Hay productos que necesitan más supervisión que otros. Desafortunadamente no existe una forma centralizada o un requisito global de mejores prácticas de manufactura. La FMSA nos va a ayudar con eso, pero todavía, de todas maneras, va a haber ciertos requisitos en algunos países, porque eso es lo que ellos quieren hacer, al igual que tienen algunos clientes que requieren algunas cosas que otros países no requieren. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 50 estados. La AFCA es un grupo de personas, pero todo el mundo hace unas cosas distintas. Un estado requiere una cosa, otro estado otra. Entonces, ¿qué hacemos como industria? Hacemos una etiqueta que cubra todo, porque no hay una forma de crear una etiqueta para cada país. Es frustrante, yo lo entiendo, es muy difícil desarrollar ese proceso. Si fuéramos a buscar las mejores prácticas de manufactura, si lo implementáramos universalmente, si hubiera normas universales, yo creo que lo que tenemos para el programa de Pienso Seguro, Alimento Seguro, yo creo que eso es lo que más se acerca. Mi siguiente comentario, y yo diría que se podría utilizar la 222, que se acerca, que es la norma de Copenhague, que se refiere a eso. Si ustedes buscan la FCS 222, ustedes van a ver que están las normas de manufactura sobre las cuales se concentra la ISO para alimentos, para piensos. Esos requisitos son más prescriptivos. Si decimos que el pienso seguro es aquí, el PAS está aquí. Es más de lo que debe ser. Si fuéramos a decir dónde está FISMA, FISMA estaría aquí, alimento seguro, y el otro aquí arriba. Entonces eso depende de a qué nivel quiera uno llegar. Pero es una excelente pregunta. Desafortunadamente hay algunas asociaciones globales, mundiales, que están tratando de unificar todo. China trabaja con esto todo el tiempo en países, haciendo blogs y barreras, tratando de deshacer barreras por los requisitos, pero pues es difícil, pero sí sería lo más recomendable. Micrófono, por favor, micrófono. No está usando, perdón, no está usando el micrófono. Sorry, she's not using the microphone, so I can't hear her. Okay? When we receive raw materials, ahora sí. When we receive raw materials, the national raw material, most of the time we have to return that raw material because it does not comply with the parameters. When we receive imported raw materials, there's no certificate that there's no certificate saying the quality is this. Let us say we get 34,000 tons and we make a claim and the tests are not valid in the United States or in any other country. So how do we apply the CGMP in our plants, because the suppliers abroad are not cooperating? For example, in maize, in corn, they get maize or maize distillate with a color and a presentation that is off standard. So how do we make a claim?
Me encanta esa pregunta. Hace dos años, tuvimos la peor cosecha de maíz que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos. ¿Y a dónde se fue ese maíz? A México. Ustedes sí saben qué fue lo que pasó. A mí me llamaron un día, una compañía, nosotros, la compañía era de alimento de mascotas y recibimos una llamada de esa compañía y eso fue un desastre completo. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Entonces, miremos a ver lo que vimos hoy aquí, que es la verificación del proveedor. Tiene que estar certificado. Si hay una certificación de un tercero, si hay una certificación o un programa de certificación de seguridad del alimento, si está aprobado. ¿Hay una aprobación de un tercero? Si dice que sí, perfecto. Pero ¿cómo hace para garantizar la seguridad del material que yo estoy recibiendo? En segundo lugar, tiene que tener una especificación. Usted tiene la suya y él tiene la de él. Pero antes del recibo hay que hacer un análisis. Pero entiendo exactamente lo que usted está diciendo. Yo lo he visto. El ensayo que se hace en el puerto es distinto al salir del puerto, es distinto al cuando llega al puerto. Hay diferencias en los laboratorios de ensayo. Aquí hay una barrera muy difícil de romper, porque cuando estamos hablando de maíz, estamos hablando de harina de soya o de material a granel. Lo necesitamos para poder rechazar y eso crea un problema como fabricante. Por eso ese proceso de aprobación del proveedor es tan importante. Hay que entenderlo que antes de que haga el embarque, antes de que haga el envío, porque los que corren son el riesgo. Ustedes son los que están corriendo el riesgo porque el corredor o el broker está únicamente moviendo papel, no producto. Y ese es el problema gravísimo que tienen los brokers, los intermediarios. Entonces, la verificación de los proveedores y entender cuáles son las expectativas y también esta póliza de cumplimiento es muy importante. Ese proceso de aprobación es muy difícil hacerlo, pero una vez que está desarrollado puede ser muy importante para ese proceso de reclamación. Y eso es muy difícil y eso es real y eso sucede porque aquí lo que ustedes me dan son ejemplos reales. En la FSMA, para el programa de verificación de proveedores, en el programa doméstico en Estados Unidos que se va a exigir, los intermediarios, los brokers, los corredores están muy nerviosos porque ellos van a tener que rendir cuentas. Ahí van a tener que ser responsables por ese o van a tener que tener la propiedad, la pertenencia de ese producto. Ellos tienen que enviar lo que se les exige y eso es difícil. Eso sucede todos los días. Lo que usted me acaba de describir es muy cierto. Yo quisiera tener una respuesta más fácil para usted, pero desafortunadamente no. Micrófono, por favor. Esa pregunta creo que toca el corazón de todos. That question touches the heart of all the manufacturers and the technical people that are here. We came from Guatemala and we have to face that problem very frequently.
a manera de colaboración o de compartir. So I'm just going to share my experience. When we had that problem, I have here with me my quality manager, Jorge, has rejected products because the raw material does not comply. Because of aflatoxins or impurities or whatever. And our best recommendation is that you have to have a very close relationship with the purchasing department in the organization and let them know strongly that they're just screwing up. And that the product is on hold, it's in a quarantine, we cannot use it, and I can promise that you are going to find a way to charge that to the supplier, because it's very difficult to turn a ship around. A ship loaded with grains is not going back. So, but you have to collect that money sooner or later, and purchasing department is going to deal with that situation, and that is why you need such a relationship with a purchasing department, and they have to know who are the A suppliers, the B suppliers, or the suppliers when the suppliers you only buy from in case of an emergency. We have all had that experience. So you have to be on top of your purchasing people and your suppliers. Excelente. Ese comentario, excelente. Son comentarios que tienen que pensar. Un proveedor, una compañía con un programa de verificación de proveedor que tiene requisitos para sus proveedores, es más posible que reciban el producto que quieren que los que no. Las compañías que no lo tienen posiblemente van a recibir esas aflatoxinas de las que hablábamos. Entonces se requieren y hay que saber cuáles son las expectativas de sus proveedores, y eso es crucial. Muchas gracias por ese comentario, muy útil. De nuevo, el gran riesgo, el mayor riesgo proviene de los proveedores. Dave. Antes hicieron una pregunta y yo he tenido miembros que me han dicho que sí, que el CGMP cuesta al principio, pero a la larga es un ahorro, porque ahorra todas esas malas experiencias. O sea, es una cuestión de costo-beneficio, claro. Going back to the grains, in the specific case of the U.S., what are the requirements of a grain supplier for a feed company? Because in our case, they only have to comply with 20 ppm of aflatoxin, and I don't know if in the U.S. it is more demanding or it's as flexible as it is in Colombia. Muy buena pregunta. Tú estás preguntando sobre la flexibilidad de los granos en los Estados Unidos, por ejemplo, las aflatoxinas. Aquí están hablando de 20, tiene que estar por debajo de 20 ppm. Eso es más estricto que en Estados Unidos, y yo diría que no, pero depende del negocio. Por ejemplo,
Los fabricantes de alimentos para mascotas tienen más requisitos que una compañía que produce pienso para pollos o pienso para cerdos. Por ejemplo, uno compra una bolsa de alimentos para mascotas que le dura apenas 4 semanas, pero a veces las aflatoxinas pueden tener un impacto mínimo en otro tipo de ganado, en otro tipo de animal. Yo diría que los Estados Unidos tienen requisitos en el grano. No es que no, o sea, posiblemente ponen a prueba las micotoxinas, utilizan un ensayo con un analizador y si no pasa pues no lo usan, pero yo creo que es igual, a menos que te diga algo distinto. Depende de para qué se va a usar el grano. Por ejemplo, para aves de corral, es una muy buena pregunta. Eso vuelve otra vez a los requisitos del cliente. Pero yo no diría que es muy distinto de acá. I want to make a comment about the grains. I think it's very important to understand the importance as a feed manufacturer. You have to have quality requirements for raw materials. Grains is just one raw material, and that should be documented, and you should always demand the same quality. Is there someone from procurement here, from the purchasing department? Just one. Okay. But anyway, globally, this is a situation of supply and demand and power and lack of power. Mexico has been wanting to establish the same regulations of the United States. Of grains, US too. They're perfectly defined, but once I receive them, they're never the same. I've been working in this for 20 years, and it's never been the same. And Mexico imports 10 million tons, 50% of the imports. No, excuse me. What they need for the food industry comes from the United States. The problem is that our suppliers know that too. And there's no way. There's a point where Mexico can't produce more grains, so they have to import it. And if we look at the other side, if a buyer, a big buyer like the U.S., China has been rejecting shipments of soybean. It's a whole ship filled with soybean. It's a balance of power. How, if I can or I can't, how much I need, how much I don't need. So the buyers, it just can't stop manufacturing because the cost is huge. So they are always in a dilemma if they want to keep a standard or go below standard, and someone's going to lose ultimately. Either the purchasing people, or it's usually the purchasing people who lose. Muy bien, excelente. Gracias.
The success of a supplier verification program. El éxito de un programa de verificación del proveedor depende del departamento de compras y de el nivel de gestión de la compañía, de la gerencia. Excelente la retroalimentación. ¿Tienen más preguntas, comentarios? Bueno, muchísimas gracias por su atención y sus comentarios. Espero que esto les haya sido de ayuda, que hayan entendido cuáles son los componentes de este programa y qué es lo que se necesita para tener éxito. La semana, para la mañana vamos a hablar del paso siguiente, que es un poco más arriba de las mejores prácticas, y vamos a hablar más en detalle sobre eso. Entonces, quiero agradecerles por su atención hoy.